Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos otra clase virtual de la clase de español y ahora nos encontramos con un nuevo tema. El tema de esta ocasión es la encuesta. Bien, primero tenemos que definir qué es una encuesta. La encuesta es una técnica con fines investigativos para recoger datos, actitudes u opiniones de un tema determinado. Estos datos yo los voy a obtener por medio de una serie de preguntas, un guión de preguntas que yo le voy a hacer a un grupo de personas específico o de un rango de edad específico. Puede ser nada más dirigido a mujeres, puede ser nada más dirigido a hombres, a niños o a cierto número de personas. Puede ser 5, 10, 15, 100, 1000, dependiendo de los datos que yo quiera recoger, ¿sí? Estas preguntas pueden ser de tres tipos. Voy a tener preguntas cerradas, preguntas abiertas y de elección múltiple. Estos tres tipos tienen características específicas. Cuando yo hablo de preguntas cerradas, es que únicamente me van a poder responder con sí o no. No me pueden decir otra cosa, únicamente sí o no. Un ejemplo de estos es cuando alguien te pregunta, ¿tienes carro? Tú nada más vas a responder sí o no. No les vas a decir ni de qué modelo es, ni cuándo te lo compraste, ni nada. Únicamente tienes o no tienes. Las abiertas es cuando tú le das la opción al encuestado de dar su opinión más específica. Por ejemplo, si yo voy y te pregunto, ¿cuál es tu dulce favorito? Tú me vas a poder decir, las panditas, los chicles, paletas, papitas, lo que tú quieras, sin necesidad de que yo te esté dando opciones, ¿ok? Tú me vas a poder responder lo que tú quieras de acuerdo a lo que yo te estoy preguntando. Y la de opción múltiple o elección múltiple, yo te voy a dar algunas respuestas específicas y tú de esas que yo te esté dando me vas a contestar. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una encuesta acerca de los deportes, yo te voy a decir de los siguientes deportes, ¿cuál es tu favorito? Y te voy a poner fútbol, básquetbol, voleibol, ¿sí? Y de esas tres opciones que yo te estoy dando, tú me vas a responder uno. Si a ti te gusta la natación, no me vas a poder decir natación, porque yo te estoy dando las opciones nada más de fútbol, básquetbol y voleibol. Y de esas tú me vas a decir cuál te gustaría más, ¿sí? Esas son preguntas de elección múltiple. Tú cierras un poquito más el rango de respuesta, porque a diferencia de la abierta, puedo tener, si a lo mejor yo hice esta encuesta a 10 personas, puedo tener 10 respuestas diferentes. Y entonces, a la hora de recoger mis datos o de analizarlos, me puede costar un poquito de más trabajo. Por eso es más común que las encuestas tengan preguntas cerradas o de opción múltiple, ¿sí? Para yo poder realizar una encuesta, voy a tener tres formas de hacerlo. A esto se le llama también formato. El formato es la forma en la que yo voy a realizar mi encuesta, ¿sí? Esta puede ser de forma personal, por vía telefónica o también el famoso online. Cuando me refiero a la forma de encuesta personal, es cuando yo voy directamente con mi encuestado y le hago las preguntas frente a frente. Un ejemplo de esto es cuando pasan las personas de INEGI a censarte a tu casa, ¿sí? Ellos van hasta tu domicilio, tú no vas a INEGI. INEGI o las personas que hacen las encuestas de INEGI van hasta tu domicilio, de forma personal tocan en tu domicilio, tú sales y ya te empiezan a hacer la encuesta en torno a cómo es tu vivienda, cuántas personas viven ahí, etcétera, ¿sí? Y es un contacto personal. Otro es de vía telefónica, es cuando estamos a distancia, ¿sí? A lo mejor quien me está haciendo la encuesta está hasta Ciudad de México y yo estoy aquí en Tlaxcala, ¿sí? Pero estoy ocupando el medio de comunicación que es el teléfono para poder comunicarme contigo y poder realizar esta encuesta. Por ejemplo, cuando te hablan los de telefonía para preguntar cómo es tu servicio, si está funcionando bien, cómo está funcionando el internet, cuál es la aplicación a lo mejor que más te está gustando, etcétera, ¿sí? Estas no son tan comunes, pero sí se llegan a dar. Y finalmente tenemos la online. La online se hace por medio de la computadora o del celular. Un ejemplo de estas encuestas se da más cuando tú tienes que evaluar algún producto o algún servicio o alguna aplicación. Te preguntan si está funcionando bien, cuál es la herramienta que más te gustó, qué te gustaría mejorar, etc. ¿Sí? Todo referente, toda encuesta va a ir referente a un tema específico. No te van a preguntar sobre deportes y después sobre comida, ¿sí?
porque tengo que tener un tema y sobre ese tema va a ir toda mi línea de preguntas. Bien, estos son los elementos que va a tener mi encuesta y en la que yo me tengo que basar. Hay un tipo de preguntas que son específicas y que normalmente toda encuesta lleva, dependiendo igual de lo que yo quiera saber de la persona a la que yo estoy encuestando. Pero algo, dependiendo del producto a lo mejor que yo esté ofreciendo y del que yo quiera saber, o de la situación en específica de la que yo quiera saber, tengo que poner preguntas de identificación, que son cómo te llamas, cuántos años tienes, a lo mejor anotar cuál es el sexo y la localidad en la que yo estoy haciendo esta encuesta y la fecha. ¿Sí? Son datitos que no todas las encuestas tienen, pero que sí son importantes dependiendo del tema o de lo que yo quiera saber en esa encuesta. ¿Sí? Bien, yo tengo 5 datos o 5 pasos específicos para poder realizar una encuesta. ¿Sí? El primero es que yo tengo que elegir un tema y plantearme un objetivo sobre ese tema acerca de lo que yo quiero saber. Por ejemplo, mi tema puede ser deportes. Mi objetivo es que yo quiero saber cuál es el deporte más popular o el que más le gusta a los alumnos del Instituto Aguilar. ¿Sí? Ese podría ser mi tema y mi objetivo. Mi tema es deportes. Mi objetivo es cuál es el deporte más popular dentro del Instituto Aguilar. ¿Sí? El punto número 2 es que yo voy a definir la información. ¿A qué me refiero con definir la información? Bueno, yo voy a preparar una serie de preguntas, voy a redactar mi cuestionario, pero estas preguntas tienen que estar bien pensadas para que me pueda dar lo que yo busco, me pueda dar mi objetivo, ¿sí? Saber cuál es el deporte más popular. En el paso 3 yo voy a especificar la población a la que va a ir dirigida esta encuesta, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Definir mi población es definir a quién se la voy a aplicar. Yo ya dije que quiero saber cuál es mi deporte o el deporte más popular dentro del Instituto Aguilar, pero entonces yo voy a definir la población de maestros también o solo de alumnos. Quiero que sea de toda la escuela o solo de los niños de 5º grado. ¿Sí? Yo voy a definir mi población o bien hablar de o nada más poner un rango de personas. Si yo quiero seguir hablando sobre el Instituto Aguilar, puedo decir a 20 niños, dentro de los 20 niños del Instituto Aguilar, que pueden ser desde secundaria, preescolar y primaria, ¿sí? Y entonces yo estoy especificando mi población en números, ya no en un grupo específico de personas, estoy hablando de números, pero aún así estoy especificando mi población. Y también tengo que definir la forma en la que la voy a recoger o voy a recoger esta información, que puede ser de forma personal, vía telefónica o también de forma online. ¿Sale? Y bueno, el punto 4, ya una vez que yo ya he definido mi tema, cuál es mi objetivo, yo ya haya pensado mis preguntas, haya hecho mi cuestionario, especificado mi población y la forma en la que voy a recoger esa información, yo ya tengo que ir a hacer mi encuesta o mi prueba de campo, también se le puede denominar así. Y finalmente, cuando yo ya terminé de hacer mi encuesta, yo ya a lo mejor mi trabajo, mi población era únicamente a mujeres del Instituto Aguilar, entonces yo voy a analizar mis datos, a ver, de todas las niñas del Instituto Aguilar, ¿cuál fue el deporte más popular? ¿Les gusta primero el deporte o no les gusta? ¿Cuál fue el deporte más popular? ¿Fútbol, básquetbol o voleibol? ¿Sí? ¿Cuál les gustaría practicar? ¿Natación, karate, taekwondo? No lo sé, ¿sí? Entonces yo voy a analizar todos mis datos. Al analizar todos estos datos, me va a poder ayudar a dar una conclusión. Por ejemplo, mi conclusión podría ser: en el Instituto Aguilar, de un total de 20 mujeres, a 10 les gusta hacer deporte, 10 no lo practican. A estas 10 personas que les gusta hacer deporte, el deporte favorito o el que más les llama su atención es el fútbol. Si hubiera alguna otra opción, les gustaría empezar a practicar el voleibol, ¿sí? Y entonces esas fueron mis conclusiones. ¿Qué es lo que yo obtuve de esta encuesta? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las respuestas o los resultados que yo obtuve de esta encuesta? Para yo poder tener más claros cuáles fueron los resultados, yo tengo que realizar un informe con esos datos que yo ya obtuve, ¿sí? Y
así poder sacar de una forma más fácil mi conclusión. Estos datos, para que sean más fáciles de visualizar, se grafican, para esto se utilizan gráficas de pastel o de barras, principalmente son los más populares, y de esta forma yo ya voy a poder observar bien. A lo mejor si mi población eran 20 personas, estas mujeres, entonces yo voy a poder graficar, pues 3 me dijeron esto, 5 me dijeron esto y 2 me dijeron esto. Y entonces así poder tener una idea más clara y de forma visual poder observar bien cuántos o cuáles fueron las respuestas, y así poder sacar de una manera más fácil mi conclusión. Y bueno, de forma general esto es lo que es la encuesta y para esto me sirve. Dependiendo de los datos que yo quiera sacar, mis encuestas van a tener o un rasgo más en torno a hechos que ya sucedieron o más explorativos, en torno a qué pasaría si, qué les gustaría más a la población en la que yo se la voy a realizar. Las encuestas también me sirven para poder explicar hechos o sucesos, ¿no? Que ya han sucedido o que se encuentran dentro de una población específica. Volvemos al caso de INEGI, esa es una encuesta explicativa. Y bueno, ese es lo que es el tema de la encuesta, es un tema muy chiquito. Por favor, véanlo las veces que sea necesario, hagan sus apuntes en la libreta y cualquier duda o comentario, saben que me pueden mandar un mensajito y yo ya les estaré respondiendo. Bueno chicos, bonito día.